Quiero compartir con ustedes una palabra el día de hoy que está en Lucas capítulo 17, versos del 11 al 19. Y la palabra se titula No hubo quien volviera. No hubo quien volviera. Capítulo 17, versos del 11 al 19. Aunque la vamos a poner al frente, yo quiero que usted la busque y la marque, porque es un ejercicio bueno. ¿Lo tenemos? El que lo tenga diga, lo tengo. 3 lo tienen. Si no lo tiene, apúntelo y vamos a empezar a leer entonces desde la pantalla. Dice la Biblia: en su camino a Jerusalén, Jesús pasó entre Samaria y Galilea. Yo estoy leyendo de la Reina Valera contemporánea. Si usted tiene otra Biblia, pues posiblemente haya unas palabras que no sean las mismas, pero vamos a llegar al mismo lugar. Jesús estaba pasando de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Al entrar en la aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos. Yo siendo usted, meto eso en mi alma, 10 leprosos, fueron 10. Los cuales se quedaron a cierta distancia de él. Y levantando la voz dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan y preséntense ante los sacerdotes. Y sucedió que mientras ellos iban de camino, yo siendo usted subrayo, mientras ellos iban de camino, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió alabando a Dios con voz en cuello. Con voz en cuello. Así que se alaba a Dios. Grítalo si lo tienes que gritar. Entonces uno de ellos volvió alabando a Dios en voz del cuello. Verso 16. Y rostro en tierra se arrojó a los pies de Jesús y le dio las gracias. Este hombre era samaritano. Jesús dijo: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? Yo siendo usted subrayo, ¿dónde están los otros 9? No hubo quien volviera y alabara a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Tu palabra es como el martillo que quebranta la roca. Señor, tu palabra es fiel y verdadera. Dios mío, tu palabra es más cortante que una espada de 2 filos. En este día te pido, Señor, que esta palabra corte hasta lo más profundo de nuestra alma, que nos haga entender cuán importantes son estos principios que vamos a estudiar el día de hoy, Señor, y que podamos ser mejores después de esta predicación que, Señor, lo que hemos sido hasta este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Para que nosotros podamos entender y apreciar bien qué es lo que estaba pasando en esa escena bíblica, tenemos que conocer qué es lo que es un leproso. ¿Cuántos de ustedes han visto en su vida algún leproso? No es una enfermedad tan frecuente en estos tiempos, pero es una enfermedad que en el tiempo de Jesús era una enfermedad fea, seria. La lepra es una enfermedad en la piel que puede llegar a ser contagiosa. El paciente se sigue deshaciendo. Hermanos, yo vi las fotos y yo pensaba traer las fotos, pero no le quería dañar el almuerzo a nadie. Porque es una cosa que es espeluznante de fea. Coge a la persona y la persona se cae en pedazos. Es más, la Biblia dice en el libro de Job que cuando a Job le dio lepra, él cogía un pedazo de tiesto y se rascaba la piel y la piel caía y las hormigas se llevaban los pedazos de carne que caían de él. Así que para los que estén almorzando ahora, era una enfermedad fea. Fea. Ya me fui. La cuestión es que quedaban completamente desfigurados. Era una enfermedad terrible. Tan terrible que era esa enfermedad que habían leyes dentro de la ley de Dios
que hablaban sobre esa enfermedad. Era una enfermedad que era terrible. En Levítico capítulo 13 y capítulo 14, si usted quiere saber un poquito más de eso, ahí encuentra cuáles eran las leyes que habían para poder lidiar con la gente que eran leprosas. Esta enfermedad ocasionaba unos daños en ocasiones irreparables en la vida de estos infectados. Cuando se veían los síntomas, el hombre tenía que ir a donde el sacerdote, porque el sacerdote era el que determinaba si tenía lepra o no tenía lepra. Cuando usted lea Levítico capítulo 13 y capítulo 14, le va a enseñar cuál era el procedimiento que usaba el sacerdote para saber si eso era lepra o era solamente un rash o era cualquier otra cosa que no fuera lepra. Podía estar, no había problema, pero una vez se dijese que era lepra, entonces después que se hicieran las pruebas que la Biblia dice, que la ley decía que tenían que hacerse, que duraban más o menos como 16 días. Venía el sacerdote, el tipo salió con una infección, lo llevan a donde el sacerdote lo chequea, lo ponen como en cuarentena, pero no de cuarentena de 40 días, lo ponen en cuarentena de 7 días. En 7 días lo traen nuevamente a donde el sacerdote lo viene y lo chequea de nuevo, y si había mejorado, pues entonces estaba todo bien, pero si había empeorado y si no pasaba la prueba de que era lepra, entonces lo que hacían con esa persona es que la declaraban leprosa y tenía que salir de la ciudad y de la convivencia no solo de su familia, sino de todo el mundo. La ley decía que una vez el sacerdote declaraba leproso a una persona, esa persona tenía que irse fuera del campamento, fuera de la ciudad, donde no pudiera convivir con nadie que no fuera otro leproso. Para que usted vea lo triste que era la situación de esta gente cuando vinieron donde Jesús. Eran completamente aislados y removidos de cualquier tipo de contacto con su familia y con la sociedad. No solo tener la enfermedad era malo, sino que te desasociaba de todo lo que amabas y de todo lo que tú poseías. O sea, te botaban del trabajo, ya no estabas con tu familia, y tus pertenencias, quién sabe quién la iba a tomar, porque en aquellos tiempos, si tú no tenías un hijo varón, la mujer se quedaba en la plangana. Entonces, perdía hasta herencia. Según seguía progresando la enfermedad, yo quiero que usted vaya imaginándose en su mente cuál fue la escena que vio Jesús. Según la enfermedad iba adelantando, iba progresando, ellos para tapar sus llagas tenían que ponerse unos vendajes. Que en fin de cuentas, cuando usted los viera o veía un leproso, parecía una momia. Es como si usted, para todos los sentidos prácticos, estaba viendo una momia enliada con un montón de... Por ejemplo, le salía una llaga en el brazo, ahí se ponían una venda. Le salía una en el cuello, ahí se ponía una venda. Salía una en la frente, ahí se ponía una venda. O sea, que es prácticamente como si estuviese viendo una momia. Nunca se le podía acercar a nadie a menos de una distancia que la Biblia dice, creo que eran como 100 pies. O sea, yo veo un leproso, si yo soy leproso y yo me encuentro con alguien que no es leproso, yo tenía que guardar una distancia. Y el peor de toda la situación del leproso era que tenía que, cuando veía una persona que no era leprosa, tenía que empezar a gritar, inmundo, 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 soy inmundo, para avisar a la gente que este hombre tenía una enfermedad que era contagiosa. O sea, que tenía que publicar él mismo su enfermedad. No era fácil. Ser leproso no era fácil. Esta enfermedad tenía dos efectos terribles en el funcionamiento psicológico de la persona. Su autoestima se iba al piso. Una persona que tenía que estar todo el día recordándole a los demás que era inmundo, ¿cómo usted cree que se podía sentir? Una persona que continuamente tiene que estar diciéndole al mundo, mira, no te acerques a mí, porque te puedo pegar lo que tengo. ¿Cómo usted cree que se podía sentir? Era una enfermedad terrible, mis hermanos. Y quizás usted no conoce a nadie con lepra. Es posible que usted no conozca a nadie con lepra. Pero en el sentido espiritual es muy posible que usted sí conozca gente con estas mismas características. Es posible que usted conozca gente, es más, es posible que en este lugar
haya gente que se sienta de la misma manera en que se sentían aquellos leprosos. Que son personas que viven retraídas y viven en ellas mismas porque alguien declaró una palabra sobre ellos que le dijo, eres inmundo. Y desde entonces han vivido la vida diciéndole a todo el mundo, yo no sirvo, yo no sé, yo no puedo. Y viven apartados, quizás vienen a la iglesia, quizás se ríen de los chistes, quizás comen contigo, pero por dentro están escondidos en una ciudad fuera del contacto de todo el mundo. Es posible que tú conozcas gente de esa manera, pero lo bueno de eso es que si hay alguien que se siente de esa manera aquí, la buena noticia es que Jesús está pasando por aquí. No, espérate, tú no me entendiste. Jesús está pasando por aquí para tocar tu área, para que ya no tengas que sentirte inmundo y para que puedas ser limpio de cualquier impureza. Y de la misma manera, cuando tú te encuentres con alguna persona que caiga dentro de estas características, cuando tú llegaste, Jesús llegó hasta ese lugar. Así que tantos leprosos emocionales que hay en la vida, nosotros somos el Jesús que puede llegar hasta su condición. Vamos al relato bíblico. Vamos a buscar el verso primero. El verso dice, lo primero que me llama la atención del verso es que dice que Jesús iba pasando por Galilea y que le vinieron a su encuentro 10 leprosos. No fue un leproso, no fueron 2 leprosos, fueron 10 leprosos. Lo que a mí me habla es como de un tipo de fraternidad entre los leprosos. ¿Eso no es? ¿Cómo se pusieron 10 de acuerdo para venir? Sí, se pusieron de acuerdo. Porque no hay nada más, que está apuntando, apunte, no hay nada más que una a las personas que el dolor. Usted no va a encontrar nada más que una a las personas más que el dolor. Usted solamente tenía que ver en el revolú que se armó en Katrina. Allí no habían blancos, no habían negros, no habían azules ni chinitas. Allí todo el mundo estaba pasando por el mismo dolor. El blanco ayudaba al negro, el negro ayudaba al hispano, porque no hay nada que una más a las personas que el dolor. Esta gente tenían algo en común, y eran que tenían su propio dolor en común. Estaban pasando por la misma situación. Estos 10 hombres quizás eran de diferente estrato social, quizás diferente profesión. Unos quizás eran educados, otros quizás no. Con 1000 diferencias se encontraron conviviendo, pero tenían algo en común. Compartían su mismo dolor. Porque el dolor crea vínculos. Y va a haber personas en tu vida que de otra manera no se relacionaran contigo, pero como ellos han pasado por el mismo dolor que tú has pasado, se crea un vínculo. La mujer que ha sido abusada siempre va a buscar otra mujer que ha sido abusada para ayudarla. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? El dolor no tiene que ser un enemigo, sino que si el dolor tú lo sabes manejar, tú puedes crear vínculos dentro de esa situación. Por eso es que vemos la persona que ha sido adicta a droga y llega por ahí un adicto a droga. El hombre que ha sido adicto a droga, todos los demás le sacan el cuerpo, pero el que ha sido adicto a droga va y le echa los brazos por arriba y lo abraza. ¿Sabe por qué? Porque el dolor crea vínculos con la gente que está pasando o que pasó por la misma situación. Por eso es difícil cuando tú empiezas a testificar o cuando tú empiezas, no le estés contando a todo el mundo tus dolores. Porque hay gente que no están pasando por esa misma situación. Hay gente que creen que nacieron en una cuna de oro, con una cucharita de oro, y creen que nunca han tenido dificultades. Quizás tú estás pasando por debilidades en tu carácter, en tu carne. Quizás has cometido algún pecado. Y entonces nosotros vamos a confesarlo delante de otra gente, pero entiéndeme, el que no cree que está pasando por lo que tú estás pasando, no te va a entender. A mí me desespera la gente. Yo en ocasiones, cuando estoy dando consejería, les digo a la gente, mira, yo en realidad no me puedo relacionar con lo que tú estás viviendo. Yo te puedo dar una palabra que parte desde mi experiencia y desde lo que la Biblia dice, pero no me puedo relacionar. Pero cuando tú has pasado por lo mismo que esa persona ha pasado, entonces tú puedes relacionarte y llevar una palabra concreta a lo que esa persona necesita. ¿Me están siguiendo, mis hermanos? Porque el dolor crea vínculos. Se pusieron de acuerdo.
En circunstancias mejores, quizás estos hombres ni siquiera se hubiesen cruzado palabra. En otras circunstancias, quizás los que guiaban un BMW no hubiesen ni siquiera mirado al que guiaba un yugo. Pero cuando tú has pasado por la misma situación, has tenido que sufrir lo mismo, se te hace fácil bajar del nivel en que estás y relacionarte con el que está abajo. En otras circunstancias, estos hombres no se hubiesen puesto de acuerdo. Pero el dolor tiene otra característica, y el dolor crea unidad y crea metas en común. El que tiene dolor, y tú tienes dolor, y tú y yo estamos pasando por lo mismo, va a crearse una meta en común. No solo se pusieron de acuerdo en su meta, sino que se pusieron de acuerdo en su método. ¿Qué dice el verso? Dame el próximo verso. Verso 13. Dice la Biblia que Jesús iba pasando y ellos se pusieron de acuerdo en el método. Ellos no dijeron, no vamos a mandarle un email a Jesús. No le vamos a mandar un mensaje de texto. Jesús está pasando por ahí, yo no me puedo acercar a Él porque yo tengo lepra y tengo que guardar una distancia. Pero a donde yo no puedo llegar físicamente, el grito que me voy a echar de aquí a allá va a llegar. Y empezaron a gritarle, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos se pusieron de acuerdo en el método. Y algo que me deja saber ese verso bíblico es que ellos conocían la palabra. El verso 12 dice que guardaron la distancia. Véamelo en el 13. Ok. Vamos a leer el 13 de nuevo. En el verso 12 dice que guardaron una distancia. Quiere decir que estos hombres conocían la ley y sabían que no se le podían acercar a Jesús porque de lo contrario estuviesen violando la ley. Sígame. Esto es bueno y te va a bendecir. O sea, ellos decidieron acercarse a Cristo, ellos decidieron buscar la ayuda para su dificultad, ellos se pusieron de acuerdo en el método, dijeron vamos a gritarle a Cristo, vamos a gritarle Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, pero entendiendo cuáles eran lo que la ley les requería. Porque cuando se trata de nuestro milagro, no es solo llegar hasta la fuente, se trata de observar el protocolo. A veces queremos un milagro violando una norma. Escúcheme, si seguimos la vida de pecado en pecado, no pidas milagros. Si tienes una vida de pecado, no pidas milagros, no se te van a dar. No puedes con tu boca pedir un milagro y con tu vida estar violando las reglas que la palabra te está estableciendo. Ay, Cristo. Tantas veces vamos ante Dios, pero no nos sabemos comportar delante de su presencia. No sabemos cómo orar, no sabemos cómo desenvolvernos en su presencia porque desconocemos la palabra. Estos leprosos conocían la palabra y al conocer la palabra sabían que había una manera en que se podían acercar a Jesús sin tener que violar la ley. De la misma manera, si tú quieres un milagro en tu vida, necesitamos entrar de la manera en que Dios quiere que entremos a su presencia. Porque a veces estamos delante del Rey con una actitud equivocada y de una manera equivocada. Ellos fueron donde Él y le dijeron, ten misericordia de nosotros. Ellos tenían una petición, no solamente tenían un método en que lo iban a hacer, sino que tenían un mensaje concreto, una petición concreta. Ellos no pidieron un carro, no pidieron una casa, porque cuando tú te das cuenta que tienes lepra, lo único que se te va a ocurrir pedir es misericordia. Escúchame. Tu vecino está pasando el Niágara en bicicleta y te dice, ora por mí para que Dios me ayude en esta crisis que estoy pasando financiera. Porque el que no se ha dado cuenta que tiene lepra va a pedir un carro, va a pedir una casa, ¿me están siguiendo? El que no se ha dado cuenta que es pecador va a seguir pidiendo los juguetes. El que no se ha dado cuenta que tiene un problema mayor que la cuenta de banco, va a seguir pidiendo las añadiduras en lugar del reino de Dios. No, usted no me está entendiendo esto. Escúchame.
tú quieres que tu oración se conteste, tienes que hacer una oración que sea sensata. Que sea una oración que tú puedas llegar hasta el trono de Dios y tú puedas mover a Dios. No una oración que mueva tu codicia y tus deseos y tu momento y tu deseo de tener un alivio temporero a lo que se supone que sea un alivio eterno. Ellos no dijeron, Señor, mira qué injusticia han cometido conmigo. Mira, me echaron fuera de la ciudad. Mira, ¿qué culpa tengo yo de tener lepra? Y en realidad, ¿qué culpa tienen ellos de tener lepra? Ellos no tienen culpa de tener lepra. Ellos no se levantaron un día y dijeron, hoy tengo ganas de amanecer con lepra. Ellos no hicieron eso. O sea, a eso le llegó a ellos porque le llegó. Ellos muy bien pudieron haber pedido justicia. Pero cuando tú te analizas bien y te miras por dentro, tienes que darte cuenta de que en nosotros no hay justicia. De que el ser humano, cuando se relaciona con Dios, lo único que puede pedir es misericordia. Porque es que por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus bondades. La Biblia dice, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Y el que estaba escribiendo, cuando vio la magnitud de la misericordia de Dios, dijo, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Ellos no pidieron otra cosa que no fuera lo importante, lo necesario. Y nosotros vivimos la vida pidiendo carros, pidiendo casas. Y hablamos con el vecino, yo voy a orar a Dios para que Dios te prospere. Dios no lo va a prosperar. Escúchame, Dios no va a prosperar a tu vecino. No lo va a hacer. ¿Sabes por qué? Porque el problema de tu vecino no es falta de carro, es falta de salvación. Y hasta que la persona no entre en pacto con Dios, la prosperidad de Dios no se va a manifestar en la vida de nadie. A ver, lo que tú debes hacer cuando alguien te pide oración es presentarle a Jesucristo como Salvador. Decirle, mira, yo te presento a Jesucristo como Salvador. Olvídate del carro, olvídate de la casa, olvídate de los muchachos, olvídate de la situación que estás viviendo. Lo que se necesita primero en la salvación es ser salvo. Una vez tú eres salvo, la Biblia dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Jesús, vamos a recapitular. Jesús está pasando, vienen estos 10 leprosos que tenían una meta en común, tenían un dolor en común, y empezaron a usar su método. Dijeron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. O sea, tenían la actitud correcta hacia la fuente correcta. Estaban yendo a donde Jesús, donde tenían que ir. Fueron de la manera correcta. Y cuando Jesús los escuchó, la Biblia dice que le dijo, vaya y preséntese hasta el sacerdote. Jesús da una palabra que reta su fe y los confronta con su dolor. Ahora bien, esta palabra se puede tomar de dos maneras. Porque recordemos que la última vez que estos hombres fueron donde el sacerdote fue cuando los echaron fuera de la ciudad. ¿Me sigue? O sea, la última cosa que tienen en su mente, lo último que recuerdan ellos sobre el sacerdote, fue que cuando fueron donde el sacerdote, salieron de allí con un sello de inmundo. Entonces Jesús le está diciendo, todavía están leprosos. No es lo mismo que pasó en Marcos capítulo 1, que la Biblia dice que Jesús fue donde un leproso, lo limpió, y después que lo limpió, le dijo, mira, vete y preséntate al sacerdote. ¿Me siguen? Jesús le está diciendo a esta gente, así como están leprosos, vete y preséntate al sacerdote. Y eso tiene que haber creado un conflicto en sus vidas, porque la última vez que ellos fueron al sacerdote, terminaron expulsados, terminaron sin trabajo, sin familia, sin amigos y sin herencia. Dígame, porque en ocasiones Dios quiere que tú visites tu dolor nuevamente. Y tú dirás, pero ¿qué le pasa a Dios? ¿Qué es lo que le pasa a Dios? ¿Por qué se empeña Dios en hacerme revivir lo que me hizo llorar? ¿Por qué se empeña Dios en hacerme volver al lugar donde fracasé?
¿Por qué es que Dios se empeña en hacerme volver a ese lugar donde entré lleno y salí vacío? Y si tú vas delante de la presencia de Dios y cuando Dios te hace un reto como este, entonces tú podrías pensar de la misma manera. ¿Por qué Dios no hace conmigo como hizo con el de Marcos capítulo 1? Que lo sanó y después que estaba limpio lo mandó a presentarse al sacerdote. ¿Me están siguiendo, mis hermanos? O sea, Dios primero que no brega de la misma manera. Dios no maneja a cada persona de la misma forma. El trato de Dios contigo es el trato de Dios contigo y no es el trato de Dios conmigo. Y cuando la gente se empeña en que lo que Dios me dijo a mí le aplica a aquel, ahí es cuando se crean los conflictos. Estos hombres recibieron una palabra. La palabra era preséntate donde el sacerdote, pero ellos estaban viendo que todavía estaban llenos de lepra. Lo que quiere decir es que ibas a visitar nuevamente tu dolor, lo que te hizo llorar. ¿Te has encontrado en tu vida visitando lo que te hizo llorar? Digo. Sé que usted ha llorado en la vida. Porque hay gente que la ha tenido tan buena, tan fácil, tan linda, que no han derramado una lágrima por nadie, que nunca se sintieron defraudados, que nunca cometieron un pecado y el peso de ese pecado le tiene la vida agobiada. Digo, si usted está en ese grupo, Dios me lo bendiga y me lo guarde. Pero le estoy hablando a la mayoría, personas que hemos tenido que visitar nuestro dolor y tenemos que llegar hasta ahí. El Señor, lo que fue, mire, eso le pasó a Moisés. Moisés salió huyendo, salió prófugo de Egipto. Después de 40 años se encuentra con Dios. ¿A dónde Dios lo mandó? A Egipto. Y tuvo que visitar su dolor nuevamente. Si tú quieres tomar esa ordenanza de Cristo de esa manera, pues entonces vas a tener una manera pesimista de ver la vida. Pero yo quiero someterle a ustedes de que esa palabra que Jesús le dio a los leprosos tuvo sentido en la vida de los leprosos. Ellos no la cuestionaron porque ellos conocían la palabra. Y cuando tú conoces la palabra, tú ves las ordenanzas de Dios como la vía a un milagro. Ellos salieron corriendo a hacer lo que Jesús les dijo porque el sacerdote era quien único podía certificar la sanidad del leproso. Si Jesús me mandó a verme con el sacerdote es porque mi milagro está a la puerta. Sígame. Si tú quieres mirar lo que Dios te dice en la Biblia como un Dios que lo que quiere es verte sufriendo, pues entonces te quedarás leproso toda la vida. Pero cuando tú conoces la palabra y Dios te impulsa a tomar un paso en fe, entonces tu milagro está a la vuelta de la esquina, mi hermano. Y la Biblia dice que se fueron caminando sobre la palabra que Jesús había dicho. Ellos pudieron recibir la palabra de Jesús porque la palabra de Jesús que prometía un milagro coincidía con la palabra que ellos habían estudiado. Y aquí es donde agárrese. La razón por la que no hay milagros en nuestra vida, en tu vida y en la mía, es porque no sabemos la palabra. Porque no la conocemos. Y no sabemos reconocer la palabra de Dios cuando la escuchamos. O sea, estos leprosos conocían la ley y conocían que quien único los podía declarar limpios era el sacerdote. Quiere decir que cuando Jesús me dijo, preséntate al sacerdote, yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero desde el punto en que yo escucho esa palabra hasta el punto en que yo llegue al sacerdote, el milagro se tiene que efectuar. Si usted supiera la palabra cuando se está predicando, se va a decir algo dentro de esa predicación que usted ya había leído, pero que cuando la palabra se predica, se está enviando de una manera que se conecta con lo que ya usted sabe. Y si yo ahora mismo hubiese predicado este mensaje de los 10 leprosos y yo no hubiese puesto el verso bíblico y se lo mencionaba, muchos de los que están aquí no supieran de qué yo estoy hablando. Porque el milagro se efectúa cuando la palabra que tú sabes se conecta con la palabra que escuchas.
Cuando tú te sabes la historia y yo la menciono en la predicación, esa palabra te bendice. Porque ahora lo ves de un ángulo que no lo habías visto antes. Pero cuando es la primera vez que tú escuchas esta palabra, aquí, hoy, en este momento, me vas a mirar con ojos de caballo de machina. Me miran así. Me quedan brillosos los ojos, que no saben de lo que se está diciendo. Así, tieso. Es por eso que cuando, hermanos, mira, yo he estado en lugares donde yo estoy escuchando una predicación y cuando empiezan a predicar y yo sé la historia de la que están predicando, yo no es que yo diga amén, es que se me tiene que salir un amén. Porque cuando esa palabra que te están predicando coincide con la palabra que yo tengo aquí dentro, quiere decir que Dios está confirmando lo que Él ya me está viniendo diciendo desde hace tiempo. Pero mientras nosotros no estudiemos la palabra, nunca yo puedo estar aquí. Yo escribí algo aquí, déjame ver dónde es que está. Por eso es que estamos todo el tiempo lidiando con la misma situación. Estos leprosos emprendieron su viaje confiados en una palabra que coincidía con el conocimiento que ellos tenían. Hay personas aquí y que me están escuchando y que me están viendo en el internet, que si ellos fueran uno de esos leprosos, jamás hubiesen ido donde el sacerdote. Porque hubiesen dicho para sufrir, pero porque no entendían la palabra. El único, Jesús lo que le estaba diciendo es, el único que te puede declarar libre es el mismo que te declaró inmundo. Ya el primer paso ya lo pasaste, ya te declararon inmundo, mijo, ya tocaste el fondo. Lo único que queda de aquí en adelante es prosperar. Mira lo que dice la Biblia. Jesús iba entrando a Jericó y había un ciego. Y el ciego empezó a gritar como gritaron estos leprosos. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la Biblia dice que aún los discípulos de Cristo le decían, muchacho, cállate. No molestes al maestro. Entonces, él empezó a gritar más duro, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Yo no sé cuántas veces te va a tocar a ti gritarle a Dios, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La cuestión es que Dios lo escuchó, porque la Biblia dice, pacientemente esperé yo en Jehová, y Él me escuchó, Él se inclinó a mí. Yo no sé cuántas veces te toca a ti estar reclamando lo mismo que pediste. No te estoy diciendo que lo pidas 10 veces. Te estoy diciendo que una vez tú lo pidas, tú lo sigues reclamando como tuyo. Y mira, y si te mueres de la enfermedad que te diagnosticaron, te moriste con las botas puestas, chico. Este ciego estaba gritando y gritando. De momento Jesús le dijo, me están llamando, espérate. Y le dijeron al ciego, mira, Jesús te va a atender. Y dice la Biblia que el ciego tomó su manto y lo soltó. Porque el ciego sabía que aquel manto no lo iba a necesitar más. Te dice, ¿por qué? Porque dentro de la tradición judía, los ciegos tenían que cargar con un manto que lo identificaban como ciego. Sígame. Entonces, cuando el hombre escuchó que Jesús lo quería atender, él dijo, el manto que lo use otro, porque yo me voy a encontrar con Cristo y yo sé que de mi encuentro con Cristo yo no salgo de la misma manera. Dejó su manto porque ya no lo iba a necesitar más. De la misma manera, cuando escucharon la palabra de Dios, estos leprosos sabían que Dios los estaba mandando al único lugar donde lo podían declarar sanos. ¿Por qué? Porque tú tienes que aprender a caminar en una palabra. Lo que nos pasa con nosotros es que no hemos aprendido a caminar en una palabra. O sea, que sea una palabra, una cosa que Dios diga, que yo la tome como ancla de mi alma, en medio de mi desesperación y de mi dolor. Es una palabra de Dios, hermano, tú no necesitas mucho. Tú necesitas que Dios te hable una vez. La Biblia dice que Dios le habló a Abraham y le dijo, Abraham, sal de tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Dios no le estaba hablando cada 5 minutos. Después de eso, Dios le habló como 70 años después. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es tan poderosa que es capaz de enderezar tus caminos con una sola palabra. Que solo un verso bíblico que llegue a mi espíritu y se conecte con mi espíritu, eso es todo lo que yo necesito.
Y hermanos, todos hemos pasado por dolores y por penas. A mí me desespera cuando la gente empieza a tratar de hacerse la víctima. Ay, qué mal me está yendo. A todos nos va mal. Si tú quieres que nos tomemos pena el uno al otro, hacemos un día, mira, el infierno más grande gana un premio. Todos hemos pasado por dificultades. Pero es una palabra. Es montarse en esa palabra. Es caminar en esa palabra. Es saber de que la palabra de Jesús no tornará atrás vacía. Es saber que Él prometió algo y el cielo y la tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. Ustedes saben la historia. Estaba yo en la 95 yendo a ver a mi nena que estaba embarazada en Orlando. Y estábamos teniendo problemas, Alicia y yo. La casa se nos estaba llenando de agua. Era una situación difícil. Hablamos hasta de divorcio. ¿Qué no hablamos? Íbamos camino a Orlando. Y yendo camino a Orlando, yo empecé a hablar con Alicia y dijimos, vamos a dejar las cosas claras ya de una vez. ¿Sabes? Yo de ti no me puedo divorciar. Yo de mi hija no me puedo divorciar. Yo del trabajo, yo no puedo dejar mi trabajo. ¿De qué voy a vivir? Lo único que me quedaba para renunciar era la iglesia. Y ya yo estaba decidido. Yo dije, yo voy a renunciar a todo. Voy a renunciar a la iglesia. Y en ese momento, hermanos, se mete este 18-wheeler, ese camión grandotote, se mete y pega freno para que yo pudiera leer un letrero que tiene a la parte de atrás que dice, God is good. O sea, Dios es bueno. Y ahí se conectó esa experiencia con un verso bíblico que dice, hubiese yo desmayado si no hubiese creído que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. ¿Me estás entendiendo? Porque llegan momentos a tu vida que tú necesitas una palabra y esa palabra debe ser suficiente para llevarte a otro lugar. Es una palabra. Escúchame, tú no necesitas mucho. Tú necesitas una palabra que sea capaz de transportarte a otra cosa. Que se conecte con lo que ya tú sabes de Dios. Pero si no sabemos la palabra, nada. Te puedo predicar toda la vida y te tengo que hacer el cuento antes de que tú puedas entender la predicación. ¿Entiendes? El pastor predica largo. Es que el pastor predica muy largo. No es que predico largo, es que tengo que contarte la Biblia. Si tú supieras la Biblia, yo no te tenía que contar la Biblia. Anyway, vamos a seguir para adelante. Hay una frase importantísima en el verso 14. ¿Por qué tú vas por allá? Dice, el 14 es, sí. Le dijo, vete y preséntate al sacerdote, o sea, activó algo dentro de su vida y le dijo, si tú vas al sacerdote, no te preocupes que estás leproso ahora. Lo que Jesús le estaba diciendo es, no te apures como las cosas se ven ahora, simplemente camina en esta palabra que yo te estoy dando. Porque si tú caminas en esta palabra que yo te estoy dando, tú vas a ser sano y de aquí a allá algo va a pasar. Porque ellos, la Biblia, a mí me gusta, los detalles que da la Biblia, dice, y mientras ellos iban de camino. Algo que va a pasar cuando tú vas de camino sobre una palabra. La Biblia dice, mira esto, Jesús le dijo, vayan donde el sacerdote. Ellos creyeron la palabra de Dios, se la llevaron al alma y dijeron, si Jesús me dijo que vaya donde el sacerdote, que es el único que me puede declarar sano, quiere decir que mi sanidad ya está. Y empezaron a caminar en esa palabra. Y mientras iban de camino en esa palabra, la bendición que fueron a buscar, los venía buscando a ellos. Ay, Dios mío, porque la bendición que viniste buscando te va a empezar a perseguir hasta que te alcance si empiezas a caminar en la palabra que Jesús te dio. O sea, que cuando tú vienes a la iglesia, viniste deprimido, pero cuando vas llegando por ahí, todavía no has llegado a la Batco, cuando ya te empiezas a sentir bien, por la palabra que recibiste. La depresión se tiene que ir, los complejos se tienen que ir, la enfermedad se tiene que disolver, llega la paz a tu alma, llega la tranquilidad. Ahora veo la manera de cómo se pueden pagar los biles y empieza todo a funcionar mejor cuando tú empiezas a caminar en esa palabra. No es escucharla. Hay gente, esto está digno de ponerlo en Facebook. Hay gente que oyen la palabra de Dios, les gusta. Me felicitan al finalizar el culto.
qué buena palabra, pastor. Pero nunca emprenden el camino sobre esa palabra. Nunca. Pastor, qué bueno, usted sí predicó hoy. Esta es la mejor palabra que más. Esta es la mejor palabra que yo he oído en mi vida. Pero nunca se montan en esa palabra para que esa palabra sea el vehículo hacia su bendición. O sea, lo que Dios te está diciendo es que cuando tú te montas en la palabra, ellos seguían leprosos. Todavía las cosas estaban mal, todavía me dolía, pero seguí caminando en la palabra. Todavía tengo llagas, pero sigo caminando en la palabra. Todavía hay lepra, pero yo voy a caminar en esa palabra. O sea, las cosas siguen igual, pero no están igual, porque hubiesen quedado igual si tú no hubieses escuchado la palabra. Pero una vez tú has escuchado la palabra y empiezas a caminar en ella, ya las cosas, aunque parezcan lo mismo, es lo mismo, mas no es igual. Es actuando en base a la palabra, es caminando. Nunca te detengas, sigue caminando en esa promesa, porque mientras iban de camino, tu milagro va a efectuarse tan pronto como emprendas tu camino sobre la palabra que Él te dijo. Ustedes, bueno, aquí tienen que ver las noticias y el centro de meteorología. A veces te dicen, va a haber una tormenta estacionaria. ¿Ustedes han oído eso? Una tormenta estacionaria. O sea, la tormenta es tan lenta que se va a quedar un rato aquí. En nuestra vida también hay tormentas estacionarias. Hay tormentas que usted dice, pero ¿cuándo se va a acabar esto? Pero yo te voy a decir una cosa, si la tormenta no se mueve, me muevo yo. No, te lo voy a decir de nuevo. Si la tormenta no se mueve, yo sigo caminando en la palabra de Dios y la tormenta se va a quedar atrás. Porque es caminar en la palabra, mi hermano. La tormenta no se va a mover. Muévete tú. Montado, caminando sobre la palabra que Jesús dijo. Verso 15 dice, al ver que había sido sanado, volvió. Los 10. ¿Volvieron los 10? No, 1. 9 siguieron su camino a encontrarse con el sacerdote. Ya estaban sanos. La visita del sacerdote ya era académica. El sacerdote tan pronto lo viera le iba a decir, tú estás sano. Pero ir a donde el sacerdote significaba que por fin me voy a reanudar con mi familia, voy a estar con mi familia nuevamente, voy a reanudar mis relaciones, voy a volver a mi trabajo, voy a poder reclamar mi herencia. Eso significa el reencuentro con los seres amados, la reintegración al trabajo, su vida social podía ser reanudada. Por fin llegaron los días de comer en buenos restaurantes, de dormir en una cama cómoda. Yo no le echo la culpa a los 9 que se quedaron. Yo no le echo la culpa a los 9 que siguieron hasta donde el sacerdote. Después de todo, la palabra de Jesús dijo, vaya y preséntese en donde el sacerdote. No es que ellos no estaban siendo obedientes. Sí fueron obedientes. Yo no le echo la culpa, yo no los maltrato por eso. Pero si hubiesen los 10 arrancado y se hubiesen ido, quizás esa era el patrón y lo que Dios esperaba de ellos. Pero hubo uno que volvió. Y hubo uno que volvió porque dijo, mi familia ha estado tanto tiempo sin mí que un día más no les va a hacer daño. Ellos entendieron que este hombre entendió que no tenía que tener prisa para disfrutar todas las demás cosas, porque esas cosas ya estaban garantizadas. Este era tiempo de adoración y de agradecimiento. Se sorprendería de las personas que Jesús sana, liberta, los matrimonios que Jesús ha restaurado, que siguen su viaje hasta el sacerdote y no se acuerdan de quién efectuó el milagro. Se sorprendería de la gente que pone su familia, sus amigos, sus negocios, su trabajo en un lugar de prioridad más elevado que aquel que les dio la vida. Jesús miró a este hombre y preguntó, ¿y dónde están los otros 9? Jesús está recriminando la actitud
de los 9 quiere decir que Jesús esperaba que los 10 volvieran. ¿Me siguen? Jesús esperaba que volvieran. Porque de lo contrario Jesús no hubiese dicho nada. Aquellos 9 se conformaron con seguir los procedimientos religiosos. Tenían demasiada prisa en ver a su familia como para ver a su Salvador. Nótese esto. Jesús dijo, no hubo quien volviera y alabara a Dios sino este extranjero. O sea, el extranjero era una persona que no tenía pacto con Dios, no tenía herencia. Que no se supone que recibiera nada. Es el único que fue agradecido. ¿No lo ha visto usted en la vida? Yo lo veo en la iglesia cada rato. Quiere decir que la adoración y la alabanza no es seguir las rutinas religiosas. Jesús los mandó a verse con el sacerdote, pero esperaba de ellos una actitud de adoración, no una actitud mecánica, religiosa y hasta en cierto punto desagradecida. Yo comencé la predicación haciéndole una pregunta. Yo les pregunté, ¿cuántos de ustedes han sido bendecidos? Hubo quien levantó las 2 manos y yo he sido bendecido. Y si le pregunto, si estuviese esto lleno de gente, todos levantarían la mano y dirían, yo he sido bendecido. Decir que no hemos sido bendecidos por Dios es el acto de desagradecimiento más grande que pueda haber. Negar que ese aire que respiré ahora mismo, eso vale millones de dólares. Ese aire que está respirando ahora, nada más que por eso. ¿Sabe qué fue lo que pasó aquí? En el último verso dice, ve, tu fe te ha salvado. Mira, no dijo, ve, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha salvado. Porque aquellos recibieron el milagro, vino por la salvación. Misma situación, mismas circunstancias, diferentes resultados en las personas. Porque hay gente que se conforman con el milagro y no el hacedor de milagros. Quieren los juguetes, pero no quiere el dador de los juguetes. Ellos tienen una muy buena relación con la casa de Dios, pero no con el Dios de la casa. La pregunta es, siendo tú tan bendecido como tú testificaste que eras, desde aquel día del milagro, desde aquel momento en que Dios hizo algo por ti hasta ahora, ¿has vuelto donde Jesús? Pero no de una manera mecánica, no de una manera religiosa. Eso fue lo que hicieron los otros 9. Los otros 9 se conformaron con la religión. O sea, no era tan importante ir donde Jesús porque ya estoy sano. ¿Entiendes? Lo importante aquí es que el sacerdote me declare libre. O sea, de una manera mecánica querían volver a recibir lo que la vida le había quitado. Sin darse cuenta que ir donde Jesús garantizaba que lo que estaban disfrutando allí durara por la eternidad. No hubo quien volviera. Cuando Dios hace algo en nuestras vidas, volvemos donde Él. Pues yo sé que gritamos mucho. Cuando estamos necesitados, gritamos, lloramos, nos metemos en cadena de oración, en cadena de ayuno, llamamos a los familiares hasta en la conchinchina, mira ahora que estoy pasando por un momento difícil, y activamos el mundo entero. Ora por mí porque estoy pasando por una dificultad. ¿Qué haces cuando ya el milagro se efectuó? ¿Dónde estás? Pastor, pero usted tiene que entender que estamos en el verano y la playa, eso es tentador. Pastor, pero es que esta gente viene desde Cuba
Y en Cuba no los dejan meterse a la playa. Tengo que traerlos. Ahora que vinieron a visitarme, tengo que llevarlos a la playa. ¿Sabes que el mayor testimonio que tú le puedes dar a un familiar es que cuando te visite los traigas a la iglesia? Porque quién sabe, digo yo aquí como los locos, quién sabe si ese día escuchan una palabra que puede cambiar su vida para siempre. La pregunta es, cuando Dios te da algo, ¿cuánto te tardas en volver a Él? Tú vas caminando en la palabra, mire, créenla, todos hicieron lo mismo. Aquí no se trata de que este samaritano era más espiritual que los demás y recibió un toque distinto. ¿Sabe qué pasa? Que en este samaritano había un carácter. Y él sabía que si no hubiese sido por Dios, mi alma se hubiese perdido. ¿Entiendes? Y cuando tú entiendes que esto que tú recibiste no fue que tú te lo merecías, sino que fue que Dios en su gracia, en su bondad, porque Él quiso, porque tenía un plan contigo, porque Él prefirió que su hijo muriera antes que tú murieras. Fue y te tocó, y te sanó, y te bendijo, y bendijo tus hijos, y bendijo tu trabajo. Y cuando tú entiendes eso, no te queda más remedio que volver a donde Jesús. No te queda más remedio que volver donde Jesús. Yo te quiero dejar con esta palabra. Ojalá y que el día de hoy esta palabra llegue a nuestras almas, a nuestros corazones. Y hermano, que el cambio que esta palabra efectúe en nuestras vidas, que es un milagro. Hay gente que está esperando ver gente levantarse de silla de ruedas para decir vi un milagro. No, mira. Cada vez que una palabra llega a tu vida y cambia tu vida, se efectuó un milagro. Ojalá que cuando Dios haga el cambio que va a hacer en tu vida a través de esta palabra, seamos como este leproso. Volvamos a Jesús, a adorarle, a bendecirle, a darle gracias, porque Él ha sido bueno con nosotros. Porque te digo algo, en Cristo tú tienes todo lo que la vida te negó. En Cristo tú tienes todo lo que la vida te negó. Así que yo le voy a pedir que inclinen sus rostros.